Y en términos ya de, digamos, producción, de cadena de producción, desde que llega un cliente hasta que le dais un trabajo, ¿cómo funciona vuestro estudio? Bueno, pues a ver, normalmente empieza habiendo una primera toma de contacto porque hay interés por alguna de las partes, ya sea nosotros llamando a la oferta de trabajo o ellos acercándose a nosotros porque están barajando diferentes opciones y les interesa saber si estamos interesados o lo que sea. Y en esa primera parte es sobre todo las primeras... A ver, ¿cómo explicarlo? Digamos que la primera impresión muchas veces tiene que ver con entender el proyecto, la propuesta también económica, en cuanto a cantidad de assets, todo eso es como que te dicen qué tienen entre manos, qué quieren desarrollar, qué volumen tienen de material y nosotros intentamos responder mostrándoles interés e intentando comprender al máximo posible su proyecto y también hablando de qué podemos aportar a dicho proyecto, ¿vale? Eso siempre lo llevamos acompañado de, evidentemente en algún momento, pero suele ser más temprano que tarde, un presupuesto, aunque sea estimativo, porque muchas veces, la mayoría de las veces no se sabe exactamente qué volumen exacto de música o de efectos tendrá el proyecto, muchas veces porque el cliente no lo ha valorado suficiente, porque a lo mejor es un estudiante y no tiene mucha experiencia en producción y en planificar esto, o porque quieren saber mi opinión al respecto. Pero yo les hago algo, les estimo algo, les explico por qué vale esta la estimación y los cambios hacia arriba, hacia abajo, cosas como variaría, ¿no? Para que se hagan una idea del coste de nuestro trabajo, ¿no? Y de cómo podría salir. Se negocia si es el caso, o sea, si es necesario. Normalmente volúmenes, encargos más grandes se negocian más que encargos más pequeños. Encargos que no pasan de los 2.000 euros normalmente se hacen a nuestros precios y ya está, porque normalmente suele ser un dinero que al cliente no le suele costar mucho soltar y realmente es el precio que vale. Tampoco somos muy caros, aunque cada año vamos subiendo un poquillo para ser más Claro que competitivos. sí, claro que sí. Pero bueno, y en el presupuesto más grande sí que se buscan cosas, ¿no? Porque siempre tienen una partida presupuestaria, o sea, un presupuesto específico para la música, siempre intentan negociar, porque se sacan hasta aquí. Entonces, hay que ver, por ejemplo, nosotros siempre intentamos las negociaciones no infravalorar nuestro trabajo, pero mostrar comprensión por la situación del cliente. Entonces buscamos opciones, en plan, al fin y al cabo, con la música y el sonido se pueden hacer muchos trucos, se puede optimizar mucho, se puede hacer layering, se pueden hacer, estirar el uso de la música, se pueden hacer efectos que se reutilicen aquí o allá, y con ese tipo de recursos intentamos mostrarles que hacemos el esfuerzo, ¿no? de que realmente el juego esté completamente revestido en todo lo que necesita, porque realmente nos interesa y porque a mí tampoco me gusta que un juego se siente vacío musicalmente, aunque la cosa sea que no me quieren pagar más, ¿sabes? Al final acabo dándole un poquillo extra, ¿no? Claro. Y yo creo que comunicar que tu objetivo no está, que tú quieres hacer, tú vas a hacer un trabajo profesional, ¿no? Pero tu objetivo no está en que tu música sea espectacular, sino en que el juego sea espectacular y que tu música y tus efectos de sonido propicien que eso sea así. Y al menos yo me esfuerzo mucho en comunicar eso. Muy bien. Me parece muy bien, ¿eh? Hago muchas veces acercamientos estéticos a lo que me proponen. Uso referencias, normalmente varias, para evitar el temp track único, para tener varias. Explico. Hago como una guía de escucha de las referencias para explicar por qué me gusta este tema, por qué, con qué lo mezclaría, a qué lo asocio, qué pueden ser ejemplos y tal, pero por ahí va. Y también pongo demos mías para mostrar también mi estilo personal, un poco la calidad técnica que se pueden esperar y cosas que ya tengo, demos que podrían incluso ser usables, que tengo y que podrían encajar con el proyecto. Cosas que muchas veces va bien porque a lo mejor el proyecto va con mucha prisa, tiene poco tiempo para hacer cosas y música que yo tengo compuesta de antemano les puede encajar y ahorramos tiempo, siempre tengo que arreglarlo un poco para el proyecto en sí. Y eso alguna vez ha pasado. Pero Ya. bueno, con este tipo de cosas son las que de alguna manera el cliente acaba o no convencido de trabajar con nosotros. Entonces,
A nivel de comunicación con el cliente sí que estamos al principio Alberto y yo juntos, pero luego en el día a día suele ser uno de los dos el que tiene contacto constante con el cliente, que lleva los emails y todas las cosas y entrega documentación y todo eso. Es como que nos repartimos un poco ese asunto, porque a veces eso iba siendo un lío, ¿no? Decir, oye, pero le has dicho que íbamos a quedar a tal hora o tal, o te ha respondido a ti, o me tengo que leerlo yo. ¿Está esperando que le respondas o le respondo yo? No. Uno lleva unos y otros, y en las reuniones importantes estamos todos. Muy bien. A mí me Y parece muy bien lo de hablar, o sea, al final no es lo mismo que te venga una empresa tocha que te venga un indie que está haciendo un esfuerzo. Yo tiendo a ayudar, ¿no? Porque al final considero que estamos un poco en el mismo barco, ¿no? Aunque sí que es verdad que me cuesta mucho decir que no a algunas cosas, porque, bueno, justo lo hablábamos estos días en Tenerife, da la sensación a veces de que te quedas fuera si dices que no, o que te están pidiendo un favor y no lo vas a cumplir. Es como, ay, pero yo no te puedo hacer esto si no cobro esto. Porque claro, si no, yo no significa que te esté haciendo esto, sino que estoy rechazando hacer otras cosas, o mi tiempo de trabajo pues se diluye mucho, o el balance general se va, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, a mí me pasa continuamente varios proyectos de "Ay, así te lo hago gratis, que esto pinta guay, claro. que lo has hecho muy bien y tal", y al final es como, el día siguiente es como, madre mía, ahora tengo el triple de trabajo, tengo que hacer esto en 3 horas, tal, y estas Sí, la verdad cosas. es que yo me he metido en muchos proyectos colaborativos en estos años y este año estoy con ganas de cerrar los que me quedan. Porque, bueno, estoy teniendo mucha suerte porque en los proyectos colaborativos que estoy teniendo este último año y medio están saliendo cosas adelante, pero sí que es cierto que ya tengo mucho volumen de trabajo y cada vez voy pudiendo abarcar menos. Pero me gusta tener siempre abierto al menos uno o dos porque opino que es muy importante que con tu trabajo no solo consigas dinero. Creo que dar lo que tú sabes crear o hacer por algo diferente al dinero, por una relación, por una visión o por pasártelo bien, es muy importante en la vida, ¿sabes? Entonces, evidentemente hay que saber qué proyectos elegir, a veces hay que tantear y rechazar en algún momento, pero cuando te relacionas muy a gusto con algunas personas, cuando los procesos creativos son muy agradables o cuando te gusta el proyecto que tienen y te gusta su visión, a mí me gusta tener, o sea, llevar a cabo esa colaboración si tengo tiempo y no tengo otras ya encima. Y también cuando alguna amistad desarrolladora está haciendo un MVP o una vertical para empezar a hacer un Kickstarter, para venderlo a publishers o para intentar conseguir un trabajo con ello y que esté bien revestido, a mí me gusta ayudar también ahí en eso. Me gusta mucho. Para esas demos es en plan de, si luego vas a desarrollar el juego, hablamos de las Ya lo condiciones o de qué hablamos. pasa. Pero nos conocemos, hay amistad, quiero apoyarte en tu carrera también, así que siempre es haciendo ver que tiene que ocupar el espacio correcto, que tiene que economizarse el esfuerzo al máximo, pero intentando hacer algo correcto, algo Me parece que quede bien. súper sano. No, sano en cuanto a para uno mismo, para no volvernos Mm, locos y empezar a hacer cosas gratis y morirnos de hambre, como lo que has dicho, no solo buscar el dinero. Me parece muy sabio, la verdad. claro. Habría que aprender de eso, porque en el fondo es un trabajo muy bonito, por lo menos yo lo veo así, Mm, joder, estás creando cosas de cero, tanto tú con la música como el diseñador está haciendo un juego, está plasmando una idea, ¿no? Entonces es algo bonito y por eso a mí a veces me cuesta también decir que no a algunas cosas, porque ves el planteamiento, ves la idea, ves la ilusión y es como sí. Bueno, y si complicado estás a empezando y veces. necesitas colaborar con gente, al final aceptas Sí, incluso los que no te gustan. O sí. sea, yo he pasado por decenas de proyectos fallidos y proyectos que me gustaban menos, pero había que disparar en muchas direcciones para que algo funcionase. Sí, Eso era así al principio. claro que sí. Cuando una vez ya has hablado con el diseñador o el cliente Ujú. y ya te ha aprobado el presupuesto, ya está todo claro, ¿cómo planteáis ese proyecto, esa banda sonora, por Vale. ejemplo? Vale, ese es el momento de primero firmar contrato y NDA. Luego ¿Vale? hablaremos de Sí, contratos, sí. ¿vale? Bien, porque evidentemente es importantísimo, ¿vale? Da la casualidad de que en los primeros años tienes siempre trabajos que no siempre te dicen de firmar un contrato y al final, de una manera u otra, escarmientas y
te das cuenta de quien te avisa, aunque tú seas el novato, quien te dice, oye, pero el contrato ¿dónde? Ese es legal, ese bien. Ese bien porque quiere formalizar las cosas y bueno, luego léete bien el contrato, pero es importante que haya un marco legal cubriendo los intereses de ambos y los derechos de ambos. Bueno, y también hasta dónde va a abarcar este encargo. Evidentemente en el contrato es muy importante decir cuánto tengo que hacer, por cuánto dinero y cada cuánto me pagas. Y eso es muy, muy importante porque ya no solamente porque acabes sin comer un mes, sino porque estas dos cosas, el que te paguen bien y a tiempo, bueno, lo acordado y a tiempo, y que no te mareen con lo que te piden y que sean serios con ello, te aporta mucha estabilidad emocional. Porque que te pase lo contrario acaba siendo un pozo de ansiedad y de problemas también de autovaloración, porque al final piensas que eres tú que no está dando lo que toca o que es problema tuyo por no hacer X y tal. Es un marrón. Pero bueno, se firman estas cosas básicas y a partir de aquí hay una toma de contacto con el proyecto. Lo importante es que, como siempre decimos, es estar en el mismo barco, que nos lleve las mismas aguas, las metáforas son maravillosas, pero es básicamente entender de qué va y tener los mismos objetivos en mente que el director de arte y el director de diseño. ¿Vale? Y, por otro lado, tener en cuenta las preocupaciones del productor, ¿vale? Esas son las tres figuras más importantes a la hora de dialogar, sobre todo al principio. En el peor de los casos son figuras que podrían ir en contra si un equipo no funciona bien, y a veces ha pasado y hay que hacer un poco de equilibrismo por ello, pero si todo va en el mismo camino, pues tú te reúnes con ellos para, primero, leerte bien toda la información que te dan de su mundo, del documento de diseño, mecánicas, cosas que tienen que haber, ver todo el concept art, jugar al juego si se puede, y hablar con ellos para que te hablen de ello y preguntar todo, hasta lo evidente. ¿Sabes? Porque en las palabras en las palabras que usan para explicártelo, se muestra también a que le dan más importancia a cada uno de ellos y de ellas, ¿vale? Porque trabajamos para hacer un proyecto y trabajamos para personas. Entonces, si tú sabes que tienes una directora de arte que le encanta cierto tipo de sonidos, imagínate que le gustan los sonidos con mucho sub, ¿no? Que siempre sean muy cálidos, queden ahí, pues si tú añades ese carácter a tus efectos de sonido, por ejemplo, de interfaz, que podría ser o no podría ser una opción o no a usar, si tú decides usarlo, vas a estar gustando más al objetivo, a la visión de esta persona, ¿sabes? Y es algo que realmente no cambia el estilo general del proyecto, pero son personas que están creando su juego. Y también hay que tenerlas en cuenta en ese sentido, ¿no? Aunque no lo analicen ellos y te lo digan específicamente, ¿no? También es nuestro trabajo analizar eso, ¿no? El saber por qué me han mandado esta referencia y qué es lo que le va a gustar. Sí, me parece que tienes toda la razón. Y al final estás optimizando tiempo porque no te van a rechazar cosas y ese tipo de cosas. Entiendo que va por ahí, ¿no? Sí, efectivamente, porque que yo entienda perfectamente tanto el diseño del juego y sus objetivos como qué culo le pica a cada uno de los directores, va a hacer que acierte antes y que me den menos dolores de cabeza. Y esto va muy relacionado a la primera etapa, hablando de la parte musical. A mí lo primero que me gusta hacer es las demos de todo. Yo intento hacer demos de cada tema que haya en el juego para tener aprobados cuanto antes, ¿sabes? Ya sabemos este tono, cómo va por aquí, pero sin desarrollar, simplemente va a ser este leitmotiv, va a ser con esta armonía, más o menos esta instrumentación, más o menos no tiene por qué ser estructura bien, el loop no tiene por qué estar bien, pero lo que es el mood, el tono, captarlo, ¿no? La rítmica, qué tiene que dar de sensaciones, y en ese punto, en las demos, más allá de que te las aprueben o no, que tiene que acabar siendo aprobado, evidentemente, es qué feedback te dan cada uno. De nuevo, volvemos a qué punto de vista tiene cada persona importante, ¿no? En el proyecto que va a estar valorando y juzgando tu trabajo. Y en ese punto de vista es muy importante, de nuevo, preguntar y entender bien, porque además la música muchas veces pues usamos palabras que son constantemente
metáforas, ¿no? Tiene cuerpo, tiene aire, que además eso no es ni siquiera que lo usan los que no No. son músicos, ¿sabes? Entonces, la forma de expresar algo es muy difícil. Sí, es muy Tienes que complicado. entender el vocabulario específico de esa persona. Si tiene algo de educación, ok. Pero si no, tienes que empezar a pedirle más adjetivos. ¿A esto qué te refieres? Le pasas otro tema que crees que tiene la misma... Oye, cuando te refieres a esto, te refieres a como esta percusión de este otro tema, que dobla los hi-hats y que dan sensación de velocidad sin realmente aumentar el BPM. Pues sí, era eso. Es que estás como consolidando muchas cosas que yo ya veía y pensaba, pero que igual no me había parado a pensarlas, ¿sabes? O sea, estás como marcándolas súper claramente y me parece súper acertado, ¿eh? De verdad. O sea, Gracias, que no gracias. hacer pelota ni nada de eso, pero tienes toda la razón del mundo. Y es que el mismo ejemplo de los hi-hat me pasó anteayer. O sea, literalmente. No, es que Claro. me dijeron, la base necesito que sea más rápida. Y yo, no puedo cambiar la base porque esto es música dinámica y tiene que tiene que estar sincronizado, tal. Y la primera opción que se me pasó por la cabeza fue eso, ¿no? Pues evidentemente Claro. vamos a darle más subdivisión y funciona mucho mejor, Claro. evidentemente, ¿no? Pero que, claro, si no sintetizas lo que te quiere decir y el por qué, sobre todo el por qué te lo dice, más que lo que te quiere decir, porque al final es eso, los términos son súper abstractos y para uno una cosa es una cosa, tú lo explicarías de otra. Si lo consigues Claro. hacer eso, vas a ir más al grano. Me parece genial, de verdad. Claro. Luego, además, también es importante, si ellos te dicen, no, el problema está en la velocidad, ¿no? En la sensación de velocidad. Pues es muy importante tener muchos recursos en mente de cómo cambiar esa sensación, ¿vale? Porque lo primero que piensas es que la velocidad está asociada al BPM. Pero ya nos damos cuenta de que la subdivisión de la nota que más, o sea, que hace ritmo y constantemente se repite, también influye en la sensación de velocidad. Pero también habrán más cosas para la sensación de velocidad, Claro. como la frecuencia de cambio de Sí, el ritmo acordes, armónico, claro. exacto, hay un montón de cosas pues, qué tipo de compás usas, que si tú, claro, cuando tienes un sistema hecho con tu música, has tomado unas decisiones que están ligadas a ciertas cosas. Por ejemplo, yo el BPM lo ligo muchísimo a la velocidad de movimiento del personaje o de acciones. Si tengo eso ligado por esa manera, por ese lado, ¿cómo puedo aumentar la velocidad sin modificar eso que ya está ahí atado, ¿no? Esa cara verde del cubo de Rubik ya está en su sitio, ya está bien. Necesito hacerlo azul, pero no tocar la verde. Entonces es importante tener varias formas de hacer varios recursos para conseguir lo mismo, porque al final es todo sensaciones, ¿no? Y al final es lo que se busca. Luego te haré una pregunta de esto, de las sensaciones y los adjetivos, porque ha salido muchas veces. Yo también es algo que pido, pero luego te pregunto por seguir con este tema. Claro. Pero una vez todo esto ya está claro, Sí, vale. ¿sabes Las cómo demos. ponéis en marcha en el estudio? Pues me pongo a trabajar, yo qué sé. Sí, Llego pero ese día. ¿cómo lo organizáis? Vale, ¿Tú llego el haces un lunes. boceto? Llego el lunes y el lunes es organizar el trabajo de la semana, ¿vale? Yo normalmente, como tengo varios encargos simultáneos, me gusta dedicarle un día entero a ese encargo y otro día a otro encargo para estar muy centrado. Y si no, hago un descanso, un almuerzo, que me cambie de tornas y voy a otro asunto, ¿no? No siempre puedo hacer esto, pero sobre todo para componer, que suele ser periodos más largos de producción, sí que respeto los días enteros. Entonces, normalmente hacemos un calendario de producción que suele hacerse junto al cliente, dependiendo de su metodología de trabajo, ya sea Scrum, por milestones, o en cascada, o por lo que sea, o simplemente libre, hazlo como veas. Pero nosotros solemos priorizar también por la prioridad que tienen los artistas y programadores en implementar, evidentemente. Scoop de la demo, del parche o cosas así. Intentamos tener siempre lo más importante de esas primeras áreas. Siempre trabajamos, nosotros a nivel producción, para mí es muy cascada. Siempre hago los contornos, el todo menos definido, para ver que todo funciona. Oye, que la tímbrica y las texturas de los sonidos de interfaz de usuario están funcionando bien.
solo he hecho uno para ver qué tal funcionaba, pero ya voy a hacer ahora el resto, los de navegación y tal, porque ya veo que funciona. Había probado uno más rudo, otro más grave, y al final me funciona más el burbujeante, ¿no? Pues yo había hecho solamente un acercamiento que a lo mejor no está muy sincrónico, no está con los tiempos perfectos. Con la música parecido. Necesito una música de batalla ligera porque no es una amenaza muy grande. Busco los ritmos, busco un poco las melodías, boceteo mucho con, pues si es orquestal, con los típicos instrumentos de grupo y cosas así, sin plantearme mucho si los instrumentos entran o salen cuando tocan, simplemente, pues a lo mejor ya planteo algunos instrumentos principales, pero, pero sobre todo es tener algo rápido para ver que funciona. Vale. Y yo voy a objetivos a la semana normalmente. Entonces, cuando tengo, por ejemplo, bueno, voy haciendo, ¿no? Y cuando tengo, por ejemplo, un tema preparado ya, listo y compuesto y ya le he dado las vueltas suficientes, se lo pasaré a Alberto. Antes de eso, pues lo he dejado de reposar siempre. Siempre hay que dejarlo reposar un fin de semana a los cascos y escucharlo un montón en tu casa, apuntando las cositas que le querrías hacer o qué no hay que hacer, que funciona ya seguro. Pruebas las cosas. Muchas veces, si no estoy muy convencido de algo, a veces me gusta desarrollar una idea que no me parece muy buena para convencerme de que no es buena. De que, vale, esto sin duda era un no, pero lo he probado, lo he intentado porque era una opción que no sabía del todo cómo iba a quedar y me habría arrepentido de que hubiese sido mejor que la que tenía ya, ¿no? Muy interesante eso. Y eso también me servía sobre todo al principio para argumentarme de cuando un tema llegas enseguida a él y lo tienes enseguida dando en el clavo instantáneamente y dices, ¡guau! Ya lo tengo. Y dices, no le habré dado suficientes vueltas. Sí. Así que dices, mira, voy a plantearme una posibilidad para avanzar por ahí, pero yo ya empiezo sabiendo que lo que quiero es autoargumentarme de que lo que tenía ya estaba bien y que le he dado vueltas suficientes para que eso esté así. Interesante, Acabo, lo interesante. escucho, se lo enseño a mi pareja y a mi socio. ¿A qué es peor? Sí, es peor. Pues ya está, el otro era bueno. Curioso Y, las tonterías, entre comillas, ¿no? Que a veces sí. necesitamos para nosotros mismos. Sí, 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 joder, al final luchamos mucho contra nosotros mismos en muchos aspectos. Eh, pero bueno, hay un momento en el que ya toca mezclar el tema, ¿no? A nivel musical. Eh, bueno, antes de mezclar el tema, hay siempre una parte del trabajo que siempre he dejado un poquito más para el final y es ser muy meticuloso con las modulaciones del MIDI, con las velocities, con todo ese tipo de cosas, trabajar bien las librerías. Es algo que al principio, bueno, cuanto más trabajo, más trucos me sé y voy haciendo ya durante la producción en sí, ¿no? La creación del tema, pero luego ya me pongo más quisquilloso, ¿no? Pues, oye, ya sabía que aquí quería cambiar en lugar de un staccato a un marcato, pero solo para las notas negras, pero lo voy a hacer después con el key switch, así que lo hago en ese momento, que las tenía... Lo que hago muchas veces es cortar las regiones MIDI o las regiones de audio que quiero hacer modificaciones y las tinto de otro color, porque sé Claro. que tengo que volver a él después, ¿no? Sí, sí, En sí. plan, esta parte sí, esta parte hay que hacer algo después, ¿no? O si algo que quiero cambiar sí o sí, lo pinto de un gris muy feo, en plan de esto no se puede quedar así. Y después de repasar esas cosas ya pues quedo con Alberto, le explico mi visión del tema, porque claro, él me va a mezclar el tema, pero no ha estado todo el rato ahí, aunque sí que he ido escuchando un poco la evolución de la música. Le explico cuál es mi melodía principal, qué es lo que quiero, o sea, cuál es el elemento principal y los elementos de fondo en cada una de las partes del tema, qué objetivos tengo en cada uno de ellos, cuáles quiero que se mezclen más o que se diferencien y todo eso, algunas pautas de mezcla básicamente, y entonces él trabaja en ello, reiteramos un poco cuando alguna cosa no está como busco, aunque yo ya le hago una premezcla de volúmenes un poco con mi intención. Y él ya pues termina de desarrollarlo. Después de eso, supongo que el paso ya es la implementación que sea, en este caso pues dependiendo de si es un tema simple de loop o una sincronización lineal para una cutscene o es un tema más con un vertical layering o algo así de Fmod, pues se exporta como toca, porque se habrá producido pensándolo, se mete en Fmod si es necesario y se implementa su comportamiento. Normalmente se hace, pues en comportamientos muy complejos, se hace algo muy sencillo al principio para simplemente testear. Es muy importante testear todo lo que hacemos, aunque ya te digo que desde las demos lo metemos ya en el motor.
ya Ah, solo con las muy bien. demos, ¿vale? Eh, Porque es muy una importante. Dime. pausa. Lo de las demos, ¿te refieres a que igual lo haces más como en MIDI sin tratar? ¿O Es un cómo tratas boceto, tú las sí. demos? Sí, pero porque se las mandas al cliente, ¿no? Sí, sí, Porque, sí. claro, porque eso es delicado, ¿no? Lo típico que el cliente interpreta que eso va a ser el sonido final o algo Bueno, así. hay que insistir en eso, Sí, ¿no? hay que insistirle mucho, ¿no? Hay que insistir, pero yo creo que decirle, mira, igual que un artista te hace primero el dibujo lápiz con las formas y ves todas las formas del cuerpo todavía, porque de los apuntes que ha hecho, pero puedes observar ya las formas del contorno, la actitud de la cara del personaje, pues esto es algo Claro, parecido, ¿no? igual, igual. Pero claro, lo importante de una demo no es tanto que tú puedas como autor llegar a entender qué es lo que va a pasar después. Lo importante es que capte el tono. Es decir, Sí. habrán partes de la demo que parecerán muy producidas porque son necesarias para dar esa sensación. A lo mejor unas automatizaciones en el paneo o en la distorsión que eran muy necesarios para que esto funcione como toca, o los amplis de guitarra los has trabajado bien y has duplicado muchas veces la guitarra para que suene bien a pesar de ser un VST, una librería, un instrumento virtual, eh, porque es necesario para que el tema se haga cierto honor a sí mismo o sea, Sí, para que se lo que quieres transmita, para que expresar, transmita. claro, para que lo que Exacto. quieres expresar pueda pasar al Mm. cliente, que no tenga que hacer cábalas extrañas o confiar Y a la, ciegamente, ¿no? claro, claro. Y a la vez siempre lo acompaño de un texto. Yo siempre, siempre hago escuchas guiadas, por así decirlo, de mi Muy música. bien. Creo que, además, yo me reía mucho de Bellas Artes, de la típica gente que se desnuda y se restriega contra la pared y dice, no, porque esto es mi infancia con mi madre en el campo, que no sé cuántos. Un 10 el artista conceptual, ¿no? Yo siempre me he reído mucho de eso, ¿no? Pero en realidad valoro que en el arte, cuando tú hablas de tu visión y añades un texto a ese arte, lo que estás es compartiendo tu proceso creativo y lo que a ti te sugiere la obra. Entonces es muy fácil que influyas en la persona que tienes delante y le acompañes a sentir parecido a ti. Entonces, creo que es muy importante a la hora de, ya no solamente de que acaben viendo bien el tema, sino de que entiendan por qué has tomado esas decisiones. Porque así a lo mejor pueden decir, vale, veo lo que dices, pero no es esto lo que buscaba. Pero si no saben qué es lo que buscas en ese tema y directamente no ven que cuajan, se preguntan, ¿por qué carajos ha hecho esto? Es que le he dicho algo completamente diferente. Pero Claro, si ven que lo has hecho por X y ellos pretendían decir Y, dicen, ah, vale, es que no me he explicado bien. claro. Y también, ¿Sabes? o también contemplan un planteamiento que tú igual has hecho de manera súper lógica y que simplemente ellos no estaban contemplando y tienen su planteamiento inicial y el que tú les has dado, que Ujú. también está, eso está interesante. Ujú. Sí, pues el tema de las demos, claro, yo como hago mucho en partituras, tiendo Claro, a pillar y exportar del Sibelius un sonido horrible claro. que ni siquiera, o sea, no es que estén los VSTs o lo que sea sin mezclar, no, es que es un MIDI, Mm. el típico suena a MIDI, mal dicho, pero da igual. Sí, sí, Eso, ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Entonces hay veces sí. que me han dicho, pero esto tal, y yo no, esto tiene que sonar un 90% mejor porque Claro, vamos a pero grabar eso sí esto. que juega en tu contra, eso sí que juega en tu Sí, contra. Mira, yo sí. pienso que, a ver, yo evidentemente no produzco así. Yo produzco directamente enfrentándome al DAW y haciendo sonidos y creo que para conseguir un sonido profesional es importante partir de una buena base de calidad sonora. Es decir, que es mucho más fácil llegar a un sonido profesional si tú partes de unas librerías de Spitfire que si las de Sibelius, Claro. ¿vale? Eh, que habrá gente súper pro que conseguirá sacarte un sonido profesional con Sibelius. Seguro que sí. Algún asiático. Pero la realidad es que si tú ya de buenas a primeras estás en lugar haciendo el Sibelius, trabajando, por ejemplo, con el orquestator de Opus de la East West, que ya te pone toda la orquesta ahí, que la tienes separada en tu controlador MIDI, que a un clic o dos ya estás sonando a algo que de alguna manera genera un impacto, ¿sabes? Porque ya no solamente es la calidad de la consecución de las notas, la calidad de las melodías o los acordes, sino el timbre es algo que el mortal promedio no piensa en el timbre. Le gusta o no le gusta, pero no piensa en el timbre y no puede hacerse una idea de que el timbre va a cambiar.
Sí, ¿sabes? Aunque cierto. entonces es muy importante que le des en las sensaciones y en el mood un timbre semejante al que luego va a recibir. Pues me ha Y de... pasado, perdona, me ha No, que pasado va. vamos, la definitiva, que es que hayan escuchado tanto el MIDI que luego lo produzco y dice, me gustaba más antes. Y yo, MIDI, sí. no puede ser. Ay, No es que puede. cuando un tema es bueno, da igual que esté mal producido. Eso pasa un montón. Si al Eso final pasa, es escuchamos, verdad. a mí me gustaba el Monkey Island saliendo del disco duro, o sea, de la placa base. Sí, 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 sí. Y la música lofi parte de sonar mal. Y muchos primeros discos de grupazos que eran maquetas cutres, pero son temazos. Y al final es que lo que te mueve no tiene que ver con una calidad de producción, un estándar en la industria. Y claro, los clientes se pueden casar también a un sonido cutre en ese sentido. Sí, sí, sí. Ostras, qué putada, Eso qué es una putada. locura, sí, sí. Eso sí que me ha impactado, ¿no? Pero es que también significa que el cliente lo ha escuchado muchas veces, lo ha probado muchas veces y al Sí. final le cuesta mucho despegarse.